El juicio invisible. ¿Alguna vez dejaste de hacer algo importante por miedo a lo que otros pudieran pensar? ¿Has escondido tu opinión, apagado un deseo, evitado una oportunidad o te has moldeado a expectativas que ni siquiera eran tuyas, solo para no incomodar? Si es así, no estás solo. La mayoría de nosotros ya ha usado máscaras para agradar. Hemos silenciado nuestra voz para evitar el malestar del juicio. Y eso no es señal de debilidad, es humano. Desde pequeños, nos enseñan a buscar aprobación. Los aplausos, las sonrisas, los elogios. Funcionan como recompensas que moldean nuestra conducta. Pero con el tiempo, esa búsqueda se convierte en una prisión. Y lo más cruel es que no tiene barrotes visibles. Es una prisión invisible, silenciosa, pero constante. Está en el temor a ser malinterpretado, en el miedo a equivocarte frente a otros, en la duda antes de expresar lo que piensas. Está en esa mirada que busca señales de aprobación, en ese pensamiento recurrente. ¿Qué pensarán de mí? Esta preocupación por la opinión ajena es un ladrón de autenticidad. Y cuando vives intentando encajar en moldes ajenos, algo dentro de ti empieza a apagarse. La llama que representa tu verdad se va debilitando. Dejas de ser el protagonista de tu propia vida y te conviertes en un actor más en un guión escrito por otros. Pero aquí hay una verdad poderosa. La opinión de los demás es un reflejo de ellos, no de ti. Cada persona ve el mundo a través de los lentes de su propia historia. Sus creencias, sus miedos, sus experiencias. Nadie te ve de forma completamente objetiva. Lo que piensan de ti dice más sobre su mundo interno que sobre tu verdadero valor. Entonces, ¿por qué entregar el control de tu vida a juicios que ni siquiera tienen que ver contigo? No puedes controlar lo que otros piensan, pero sí puedes elegir cómo reaccionas ante eso. Piensa en las oportunidades que perdiste solo porque imaginaste que te ridiculizarían. En las ideas que engavetaste porque creíste que no eran lo suficientemente buenas. En las versiones de ti mismo que jamás exploraste por miedo a decepcionar a alguien. Ese tipo de autocensura se alimenta de una ilusión, la de que, agradando a todos, serás finalmente aceptado, amado, respetado. Pero la realidad es que, incluso haciendo todo bien, seguirás siendo criticado, porque agradar a todos es imposible. Y tratar de lograrlo solo lleva a la frustración. Ahora imagina, por un instante, cómo sería tu vida si te liberaras de esa preocupación. Si hablaras con sinceridad, si actuaras con espontaneidad, si eligieras con valentía. ¿Cómo sería despertar cada día con la ligereza de no tener que demostrarle nada a nadie? No se trata de ignorar a los demás. Se trata de no abandonarte por ellos. Hay una gran diferencia entre respeto y sumisión. Puedes escuchar opiniones sin perderte en ellas. Puedes aprender de las críticas sin desvalorizarte. Puedes ser empático sin anularte. Y todo eso comienza cuando cambias la pregunta central de tu vida. En vez de ¿qué pensarán de mí?, intenta preguntar ¿qué pienso yo de mí? Esa simple inversión te coloca de nuevo en el centro de tu experiencia. Cuando empiezas a escucharte más, algo cambia. El miedo aún puede estar presente, pero ya no conduce. Se convierte en pasajero. Y tú, con las manos firmes en el volante, empiezas a elegir tu propio camino. Recuerda, nadie piensa en ti tanto como tú imaginas. Las personas están demasiado ocupadas con sus propias inseguridades. Y aun cuando piensan, la mayoría de las opiniones duran apenas unos segundos. Pero las decisiones que tomas para agradar a otros pueden moldear décadas de tu vida. La opinión de los demás puede ser un ruido, pero tu voz interior debe ser la brújula. Este es el primer paso hacia tu liberación, reconocer el poder que has entregado al juicio ajeno, y comenzar, con amabilidad, a recuperarlo. En los próximos capítulos, profundizaremos en este proceso. Veremos de dónde viene ese miedo, cómo nos condiciona, sobre todo, cómo romperlo sin necesidad de pelear con el mundo. Porque la verdadera revolución no comienza cuando todos te aprueban. Comienza cuando tú, finalmente, te apruebas. La trampa de la aprobación. Ahora que has empezado a cuestionar la autoridad que le diste a la opinión ajena,
Es momento de entender por qué ese deseo de agradar es tan difícil de soltar. No surgió de la nada. Fue cultivado, y muchas veces, reforzado durante años. Desde niños, aprendemos que ser aceptados equivale a ser amados. Crecimos escuchando que debíamos ser niños buenos, que no podíamos decepcionar, que estaba mal decir no, que teníamos que poder con todo. Cada gesto de afirmación que recibíamos venía, casi siempre, acompañado de una recompensa externa, un elogio, una sonrisa, una aprobación. Con el tiempo, ese condicionamiento moldea nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Empezamos a creer que, para ser dignos de amor, debemos cumplir las expectativas de los demás. Y eso nos lleva a un ciclo sutil, pero poderoso, de autocensura. Comenzamos a medir nuestras palabras, a ocultar nuestras vulnerabilidades, a usar máscaras sociales, a vivir con miedo de equivocarnos en el tono, de parecer inadecuados, de ser rechazados. Y cuanto más vivimos así, más perdemos la conexión con nuestra esencia. Este mecanismo es una trampa silenciosa, porque parece protegerte, pero en realidad te encierra. Parece garantizar pertenencia, pero te roba autenticidad. Parece generar aceptación, pero alimenta inseguridad. Y lo más cruel, mientras más te esfuerzas por agradar a todos, más te alejas de ti mismo. Y cuanto más te alejas, más fuerte se siente un vacío interno, esa sensación incómoda de ya no sé quién soy. ¿Lo has sentido alguna vez? Es como si, al intentar ser todo para todos, dejaras de ser alguien para ti. Y ese vacío no se llena con más aprobación externa, porque lo que falta no es aplauso. Es verdad, es presencia, es autoaceptación. Y aquí viene un giro crucial. Agradar a todos no es sinónimo de bondad. Es, muchas veces, una señal de miedo. Miedo al rechazo. Miedo a estar solo. Miedo a no ser suficiente. Pero el miedo no puede ser la brújula de tus decisiones. Si quieres construir una vida ligera, auténtica, con sentido, necesitas empezar a decir no a lo que te asfixia, incluso si eso incomoda a otros. Esto no es egoísmo. Es responsabilidad emocional. No estás aquí para cumplir las proyecciones de todo el mundo. Estás aquí para vivir una vida con propósito, con coraje, con integridad. Dale Carnegie decía, las personas rara vez piensan en ti. Están demasiado ocupadas pensando en ellas mismas. Y esta frase, aunque sencilla, es profundamente liberadora. Nos recuerda que la mayoría de las críticas que tememos nunca llegan. Y aunque lleguen, dice mucho más sobre el otro que sobre nosotros. Entonces, ¿cómo salir de la trampa de la aprobación? Empieza observando los pequeños momentos en los que te anulas para agradar. Cuando dices sí queriendo decir no. Cuando sonríes queriendo llorar. Cuando te culpas por descansar. Cuando omites tu opinión para evitar conflicto. Date cuenta de que esos gestos, aunque parezcan inofensivos, se acumulan. Y ese cúmulo desgasta. Una pequeña traición diaria a ti mismo termina, poco a poco, debilitando tu energía, tu claridad y tu paz. Después, practica la honestidad amable. No necesitas ser duro para ser verdadero, pero sí necesitas ser firme. Decir la verdad con amor es uno de los actos más poderosos de libertad que puedes cultivar. Ya sea al marcar tus límites, al mostrar tu vulnerabilidad o simplemente al revelar quién eres realmente, sin máscaras. Por supuesto, no todos lo van a aceptar. Y está bien. No necesitas la aceptación de todos. Necesitas la tuya. Cuando te alineas con tu verdad, empiezas a atraer relaciones más auténticas. Personas que te valoran por quien eres, no por el personaje que representas. Y por último, recuerda, no se trata de ser rebelde ni de darle la espalda al mundo. Se trata de encontrar un centro estable dentro de ti. Un lugar de claridad, de dignidad y de paz, desde donde puedes actuar, decidir y relacionarte sin perderte. Este camino requiere práctica, requiere presencia, pero empieza con una decisión. Dejar de vivir para ser aceptado y empezar a vivir para sentirte completo. En los próximos capítulos,
Vamos a explorar cómo cultivar esta fuerza interior en lo cotidiano, cómo fortalecer tu autonomía emocional, cómo actuar con más coraje, incluso con miedo. Porque ahí es donde comienza la verdadera libertad, cuando entiendes que no necesitas el permiso de nadie para ser quien eres. El poder de ser quien eres. Ahora que has empezado a reconocer la trampa de vivir en función de la aprobación ajena, es momento de volver la mirada hacia ti, porque la verdadera libertad no nace de la rebeldía, sino de la reconciliación con quien realmente eres. Pero, ¿quién eres tú cuando nadie te está mirando? Cuando no hay público, ni expectativas, ni exigencias. Esa es una de las preguntas más importantes que puedes hacerte. Tal vez la respuesta no llegue de inmediato. Y está bien, porque hemos pasado tanto tiempo tratando de agradar, de cumplir, de encajar, que se nos olvidó simplemente ser. Perdimos el hábito de escuchar nuestra propia voz. Nos acostumbramos a actuar bajo patrones, roles y rutinas que, muchas veces, ni siquiera elegimos de forma consciente. Y el resultado de eso es una desconexión interna. Una vida que por fuera puede parecer en orden, pero por dentro se siente vacía o desalineada. Por eso reconectar con tu esencia no es un lujo. Es una necesidad. Y no se trata de descubrir una identidad fija o perfecta. Se trata de permitirte ser dinámico, imperfecto, humano, y aún así digno de amor y respeto. Se trata de honrar tus límites, tus emociones, tus ritmos. Ser tú no exige perfección, exige presencia. Y esa presencia comienza cuando te das permiso para sentir, sin juicio. Cuando entiendes que no necesitas moldearte para encajar. Que no tienes que disculparte por ser sensible, intenso, distinto o complejo. Quizás aprendiste que tenías que esconder tus partes frágiles para ser aceptado. Que para merecer amor, debías ser fuerte todo el tiempo. Pero eso es una ilusión. Tu verdadera fortaleza no está en fingir que nada te afecta. Está en seguir adelante aunque algo te duela. En mostrarte incluso con miedo. En defender lo que sientes, aunque estés temblando por dentro. Eso es coraje. Eso es autenticidad. Y ser auténtico no significa decir todo lo que piensas sin filtro. Significa alinear lo que piensas, sientes y haces. Significa vivir con coherencia. Y esa coherencia tiene un precio. A veces incomoda. Porque cuando empiezas a posicionarte, inevitablemente rompes con las proyecciones que otros tenían sobre ti. Sales del papel que esperaban que interpretaras. Y eso genera incomodidad. Pero la verdadera pregunta es, ¿vale la pena vivir atrapado en una versión limitada de ti solo para que otros se sientan cómodos? Viniste al mundo a expresar tu verdad, no a interpretar un guión ajeno. Y cuando empiezas a hacer eso, poco a poco, con amabilidad y firmeza, algo dentro de ti se transforma. La energía que antes gastabas en mantener máscaras comienza a liberarse para crear, conectar y vivir con más ligereza. Descubres que no necesitas agradar a todos para ser amado, que no necesitas ser extraordinario para ser valioso, que no necesitas esconderte para ser aceptado. Y ese despertar es profundamente liberador. Sí, es un proceso. Requiere práctica, compasión y paciencia. Pero empieza con actos pequeños. Decir lo que realmente piensas en una conversación incómoda. Elegir lo que te nutre, aunque los demás no lo entiendan. Poner límites donde antes solo había concesiones. Cada gesto así te acerca más a ti mismo. Y mientras más cerca estás de tu esencia, menos poder tiene la opinión ajena sobre ti. Porque al final del día, la opinión que más importa es la tuya. Esa que escuchas cuando apoyas la cabeza en la almohada. Esa que te acompaña cuando nadie más está mirando. Esa que susurra, ¿fuiste fiel a ti hoy? Esa voz, cuando la honras, se convierte en tu guía, tu ancla, tu cimiento. Y poco a poco, vas comprendiendo que ser tú, aunque eso no agrade a todos, es el mayor acto de amor que puedes ofrecerle al mundo. Porque cuando alguien vive su verdad con integridad, inspira a otros a hacer lo mismo. Y ese es el ciclo que realmente transforma. Mientras más te permites ser quien eres, más libertad ofreces a los demás para que también lo sean. En los siguientes pasos de esta jornada,
Vamos a explorar cómo cultivar esa autonomía emocional en lo cotidiano. Cómo fortalecer tu base interna para que ya no necesites apoyarte en la validación externa. Porque cuando te sostienes desde adentro, nada de lo que venga de afuera logra derrumbarte con facilidad. Cómo cultivar una base interna inquebrantable. Después de empezar a reconectar con quien realmente eres, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo sostener esa libertad en el mundo real? Porque sí, es fácil sentirse fuerte por unos instantes. Pero, ¿cómo mantener esa fuerza cuando vuelven las críticas, cuando las comparaciones aprietan, cuando el viejo miedo al rechazo toca de nuevo a tu puerta? La respuesta está en fortalecer tu base interna, en construir, poco a poco, una estructura emocional que no dependa del aplauso ajeno para mantenerse en pie. ¿Y cómo se logra eso? El primer paso es desarrollar autoconciencia emocional. Eso significa aprender a reconocer lo que sientes, sin huir, sin juzgarte, sin racionalizar todo. Muchas veces, la preocupación por lo que otros piensan es solo una máscara. Debajo, hay inseguridades más profundas, miedo a no ser suficiente, a no ser amado, a ser excluido. Cuando tienes el valor de mirar esas emociones con honestidad, ellas dejan de controlarte, porque lo que te domina no es lo que sientes, sino lo que evitas sentir. Y cuando te permites sentir, también te permites sanar. El segundo paso es cambiar el juicio por la curiosidad. En lugar de preguntarte ¿por qué soy así?, pregúntate, ¿qué quiere enseñarme esto? Cuando alguien te critica y te sientes mal, la pregunta no debe ser ¿cómo puedo agradarles?, sino ¿qué expectativa mía se activó con este dolor? Ese cambio de perspectiva es poderoso, porque te saca del papel de víctima y te devuelve el rol de protagonista. Empiezas a vivir menos en el automático y más en la elección consciente. El tercer paso es practicar la autocompasión diariamente. Esto no es excusarte ni victimizarte. Es comprender que estás en proceso, que equivocarse es humano, que no necesitas castigarte cada vez que te sientes vulnerable. Cuando te hablas como lo harías con alguien que amas, tu fuerza interna comienza a florecer. La autocompasión no es debilidad, es madurez emocional. Y cuanto más la cultivas, menos dependes de la aceptación externa, porque aprendes a aceptarte, incluso en tus fallos. El cuarto paso es crear rituales de presencia. Vivimos en un mundo acelerado donde es fácil perder el rumbo. Tener momentos diarios para conectar contigo, aunque sean solo 5 minutos de silencio, de escritura, de respiración, te mantiene enraizado en tu verdad. Esos momentos son como anclas. Te recuerdan quién eres, incluso cuando el mundo intenta empujarte al viejo guión de buscar aprobación. El quinto paso es elegir bien tus compañías. No necesitas 1 millón de seguidores. Necesitas a unas pocas personas que te vean de verdad, que no te exijan un personaje, que te abracen en tu autenticidad. Relaciones así son raras, sí, pero existen. Y valen infinitamente más que cualquier multitud que aplaude lo que no eres. Y por último, recuerda esto. No necesitas sentirte 100% seguro para actuar. La confianza no siempre viene antes. Muchas veces nace de la práctica. Cuanto más actúas con verdad, más fuerte te sientes. Cuanto más te posicionas, más descubres que puedes con las consecuencias. Y eso cambia todo. Ya no necesitas vivir con miedo al rechazo, porque ya no estás dispuesto a rechazarte a ti mismo para ser aceptado. Empiezas a entender que tratar de agradar a todos es el camino más rápido para perderte de ti. Y eliges otro camino, el de la integridad. Esa base interna inquebrantable que tanto buscas no se construye con frases bonitas, sino con elecciones diarias. Elecciones de coraje, de presencia, de coherencia. Y mientras más haces esas elecciones, más claro se vuelve todo. El juicio ajeno empieza a importar menos. Las comparaciones pierden fuerza. Y tu paz, esa que nace desde lo más profundo, comienza a crecer. Esa paz no es ausencia de problemas. Es presencia de claridad. Claridad sobre lo que valoras, sobre lo que quieres, sobre quién eres. Y cuando tienes eso, nada externo logra derrumbarte con facilidad, porque tu cimiento está dentro, firme,
vivo, real. En el próximo y último capítulo de esta travesía, vamos a integrar todo lo que has descubierto hasta ahora y explorar cómo vivir con libertad verdadera, incluso en un mundo que insiste en que no puedes. Vivir la libertad. El camino es tuyo. Has llegado hasta aquí. Has recorrido un viaje interno de descubrimientos, de preguntas incómodas, de movimientos pequeños pero profundos que abrieron paso a algo mayor. La libertad verdadera. Esa que no depende de lo que otros piensan de ti. Ahora surge una pregunta clave. ¿Cómo vivir esa libertad cada día? Incluso en un mundo que insiste en juzgar, comparar y exigir aprobación. El primer paso es entender algo esencial. La libertad no significa que dejarán de opinar sobre ti. No vas a poder, y ni deberías, controlar lo que otros piensan. Y eso, lejos de ser una tragedia, es liberador. Porque si no puedes controlar, ¿para qué seguir gastando tanta energía intentando? La libertad comienza cuando decides no entregar el control de tu felicidad a la mirada ajena. Cuando reconoces que el valor que verdaderamente importa es el que tú mismo te das, y no el que el mundo insiste en imponer. Pero esta decisión, aunque parezca sencilla, exige práctica. Exige valentía para posicionarte, para decir no cuando hace falta, para soltar lo que ya no te sirve, aunque duela, aunque incomode. Y ahí descubres algo fundamental. La libertad no es un lugar al que llegas. Es una práctica constante. Un ejercicio diario de elecciones conscientes. Puedes elegir dejar de dar importancia a lo que no la merece. Puedes elegir enfocar tu energía en lo que te nutre, en lo que te inspira, en lo que te conecta con tu esencia más profunda. Cuando vives así, el mundo exterior sigue con sus críticas, sus demandas, sus máscaras. Pero tú ya no reaccionas igual. Porque tu base interna es más sólida. Porque sabes quién eres. Otro aspecto clave es la autenticidad. La libertad verdadera solo florece cuando dejas de esconderte. Cuando renuncias a interpretar un personaje para agradar. Cuando decides ser tú, sin permiso y sin miedo. Y sí, eso puede ser aterrador. Porque muchas veces ser auténtico significa desafiar expectativas, romper lealtades invisibles, soltar antiguas formas de protección. Pero es ahí, justo ahí, donde te encuentras de verdad. Y ese encuentro contigo mismo transforma todo. El mundo se ve diferente. Tu vida se siente más liviana, más coherente, más tuya. Empiezas a atraer personas que te aceptan sin condiciones. Empiezas a crear oportunidades alineadas con tus valores. Empiezas a sentir una paz que nunca habías conocido. Y cuando el miedo regresa, porque sí, regresará, ya sabes qué hacer. Respirar. Aceptar. Avanzar. Porque sabes que eres más grande que el miedo. Porque ahora conoces tu fuerza. La libertad también se vive en la forma en que usas tu tiempo y energía. En decir sí a lo que te nutre y no a lo que te drena. En aprender a respetarte lo suficiente como para poner límites. En el trabajo. En tus relaciones, incluso contigo mismo. Porque cada vez que marcas un límite, estás protegiendo tu espacio sagrado. Y es en ese espacio donde tu libertad se fortalece y florece. Finalmente, vivir con libertad es celebrar quién eres, con todas tus imperfecciones, tus logros, tus contradicciones. Es permitirte ser humano, ser vulnerable, ser valiente. Es reconocer que la opinión ajena es solo una parte del rompecabezas de la vida, no la imagen completa. Tú eres el artista de tu existencia. Y ahora, con conciencia y coraje, puedes decidir qué colores usar. Así que, la próxima vez que sientas esa vieja ansiedad por lo que los demás pensarán, recuerda esto. Ya tienes todo lo que necesitas para ser libre. La libertad comienza aquí, dentro de ti. Y el camino es solo tuyo para recorrerlo.